Estoy tan contento que usted está tomando un momento para ver este video. Soy el pastor Danny Mota de la Iglesia Bautista Libertad en Durham, Carolina del Norte. Y en este video quiero compartir lo más importante que yo pudiera hablar con usted. Y es acerca de cómo usted puede tener la salvación de su alma. Cómo usted puede tener vida eterna. Cómo usted puede ir al cielo. Bueno, hay varias cosas que hay que entender para poder saber que uno iría al cielo. La primera es que uno es pecador. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado. Hemos pecado con la mente, hemos pecado con los ojos, hemos pecado con algo que hemos hecho o algo que no hicimos. Y todos somos pecadores. Hay que entender eso. Lo segundo que hay que entender es que hay una paga, hay un resultado por el pecado que hemos cometido. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa primera parte dice, la paga del pecado es muerte. Somos pecadores y hay un resultado por el pecado, hay una paga por el pecado. Esa paga dice ahí que es muerte. Pero no está hablando solamente de que morimos un día y nos entierran y ahí se acaba. Cuando la Biblia habla de la paga del pecado, está hablando de una separación eterna de Dios. Está hablando del pago justo por nuestros pecados. Y la Biblia dice en Apocalipsis, ¿qué es esa paga del pecado? Dice en Apocalipsis 21, 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esa paga del pecado es la muerte segunda. Y es ser lanzado al lago de fuego. Dice la Biblia en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para salvación, para vida eterna, para el perdón de nuestros pecados, hay que entender, todos somos pecadores. Hay un pago justo por nuestros pecados y es una separación eterna de Dios al lago de fuego. Eso no espera a la persona por sus pecados. Pero lo más maravilloso que yo quiero compartir es que Dios nos amó. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y un versículo que es uno de mis favoritos es Romanos 5:8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso cambia todo. Cristo está hablando de el Mesías, está hablando de Jesús, está hablando de Dios que tomó la forma de hombre y vino a la tierra, nació milagrosamente, virginalmente de María, vivió una vida sin pecado para ir a la cruz. Está hablando de ese Cristo. Y dice que murió. Está hablando del sacrificio, está hablando del pago, está hablando de la obra de Cristo en nuestro lugar, en su muerte, sepultura y resurrección. Y dice por nosotros. Eso habla de en el lugar de nosotros los que hemos pecado,
los que merecemos esa paga del pecado. Uno es pecador. Hay una paga por el pecado, pero Cristo pagó nuestro pecado. Entienda eso. Cristo se entregó, murió, sufrió y resucitó para pagar sus pecados. Yo quiero decirle algo. Él es el único que puede salvarle. Juan 14 dice en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe? El camino al Padre, el camino al cielo es a través de Jesucristo. ¿Verdad? Mire, yo quisiera compartirle algo más. Además de que Cristo es el que pagó el justo precio por nuestros pecados. Pero mire, yo quiero decirle que la salvación es un regalo de Dios. No es algo que usted se gana. No es algo que usted trata de lograr tratando y tratando y tratando. Es un regalo que se recibe por fe. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. Gracia es algo que Dios da, que no merecemos. Y dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don significa regalo. Es regalo de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Nadie puede decir, bueno, pues yo era de esta iglesia, o yo me bauticé, o yo di. No, dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por nuestras obras, pero es por la obra que hizo Cristo en nuestro lugar, al él morir, al él ser sepultado y resucitar. Uno necesita entender para salvación que uno ha pecado, uno merece pagar por sus pecados, pero Cristo pagó nuestro pecado, y entender que la salvación no es algo que se gana, es un regalo que se recibe. Tal vez preguntará, ¿y cómo se recibe ese regalo? La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice ahí, ¿quién será salvo? El que confiesa con su boca. Eso es una oración. Y cree en su corazón. ¿Qué cree? Cree que Jesucristo sufrió, murió y pagó por sus pecados. Y al usted confesar eso, al usted creer en Cristo, dice la Biblia, será salvo. El versículo más conocido de la Biblia envuelve todo en un versículo y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Usted necesita creer en Cristo. Tal vez usted dice, pues yo siempre he creído en Cristo. Esa palabra creer no significa algo que uno cree mentalmente y siempre ha creído. Creer en Cristo es cuando uno ha llegado al momento donde ha puesto su confianza en Cristo para salvación. Yo estoy poniendo mi confianza en esta silla y aquí estoy. Hubo un día que yo puse mi confianza, no en una iglesia, no en un pastor, no en haber hecho
reglas de la iglesia o en yo portarme mejor. Hubo un día que yo puse mi fe en lo que Cristo había hecho por mí para salvación. Y mire, si usted está aquí y usted quiere tener el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, vida eterna con Cristo, pues lo hemos visto. Usted necesita entender que Cristo pagó el precio. Usted necesita poner su fe en Jesucristo para salvación. Yo un día hice una oración bien importante. Yo creía en Jesús, pero yo hice una oración importante y fue que yo creí en mi corazón y yo confesé con mi boca y le pedí a Cristo que me salvara. Puse mi fe, mi confianza en Cristo para salvación. ¿Sabe? Si usted quisiera recibir esa salvación, yo quiero invitarle a poner su fe en Cristo y pedirle a Cristo que le salve. Si usted quisiera hacer eso, quiero que ore ahora conmigo esta oración de fe en Jesucristo. Ore conmigo ahora. Repita esta oración. Dios, gracias por amarme. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús, que no pecó, que vivió justo, que fue a la cruz donde murió por mis pecados, para mi salvación. Yo, como mejor puedo, pongo mi confianza en Jesús para salvación. Confío en lo que Él hizo por mí, no en mí ni en iglesia. Yo confío en Jesús y le pido a Jesús ahora que me salve. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted de corazón le pidió a Cristo, puso su fe en lo que hizo en Cristo por usted en la cruz, pues la Biblia dice que usted tiene vida eterna. Le repito el versículo: de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hey, si usted ha hecho eso, la palabra de Dios dice que tiene vida eterna. Le felicito. A nosotros aquí en la Iglesia Bautista Libertad nos encantaría escuchar de que usted ha tomado esa decisión y nos gustaría poner información en sus manos, darle más versículos para que usted pueda afirmar su fe en Cristo y para salvación, tener esa seguridad y esa tranquilidad. Por favor, llámenos, busque el número que está en la tarjetita y llámenos y déjenos saber que usted ha tomado esa decisión, o le esperamos aquí en la Iglesia Bautista Libertad en Durham. Si usted conoce a alguien que esto sería de ayuda y de bendición, compártalo con ellos. Dios le bendiga y gracias por escuchar. Estamos para servirle.